Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Kant en 20 minutos. Este es el título del vídeo que voy a ofrecer y realmente voy a intentar hacer una síntesis, una especie de resumen de algunos puntos fundamentales de la filosofía de Kant, que fue un gran pensador, un gran filósofo que nació en Königsberg en el año 1724 y murió en 1804 en la misma ciudad que entonces pertenecía a Prusia, Alemania. Actualmente la ciudad de Königsberg se llama Kaliningrado y pertenece a Rusia. Su familia pertenecía al pietismo, una corriente protestante que fundaba la fe exclusivamente en la emoción y la vida interior y se desentendía de ritos o de intermediarios entre el ser humano y Dios. En ese sentido, estas enseñanzas del pietismo fueron, diríamos, practicadas por el propio Kant y él consideraba que la religión se basa en el buen comportamiento y no en ritos y en supersticiones. En cuanto a su vida, pues hay muchas anécdotas de la misma, no voy a entrar en ello. Sí decir que su modelo filosófico de juventud fue el racionalismo dogmático, que pues consideraba que era posible tener un conocimiento fundado y científico de las realidades metafísicas como el alma o Dios. Y hay que decir también que uno de los principales representantes de este racionalismo dogmático fue Christian Wolff, del que el propio Kant fue seguidor en cierto sentido, lo leyó con entusiasmo, etc. Por otra parte, en las clases en la Universidad de Königsberg de Kant, pues analizaban las últimas obras de Rousseau con un entusiasmo solo comparable a la minuciosidad aplicada al examen de las doctrinas de Leibniz, de Wolff o de Hume, etc., por no mencionar la perspicacia derrochada a la hora de exponer las leyes naturales concebidas por Kepler y Newton, etcétera, etcétera. Nada digno de ser conocido le era indiferente a Kant. En cuanto a la ilustración, pues era un filósofo ilustrado. La famosa expresión sapere aude, atrévete a pensar por ti mismo, es utilizada por Kant, insistiendo en la autonomía en el conocimiento a partir de una cierta edad. En cuanto a la obra filosófica, pues él se plantea varias grandes preguntas. ¿Qué puedo saber? Esta cuestión se refiere a la definición del conocimiento y a sus límites. Kant responde a este interrogante precisamente con su gran obra La crítica de la razón pura, que se publicó en 1781, y también en Prolegómenos a toda metafísica futura que quiera presentarse como ciencia. En cuanto a otra gran pregunta, que es ¿qué debo hacer? Esta pregunta, desde el planteamiento de Kant, hace referencia al futuro del ser humano en el campo, diríamos, de la ética, y está relacionada con la obra Crítica de la razón práctica, o razón ética, se podría decir también, y Fundamentación de la metafísica de las costumbres, que también es otro tratado de ética o de moral. Otra gran pregunta que se plantea Kant es ¿qué puedo esperar? Esta cuestión se refiere indudablemente al futuro del ser humano en el campo de la política y está tratado en la paz perpetua y en el campo de la religión. Diríamos que las influencias que recibió Kant en su filosofía son claras. Primero, podemos hablar de la influencia del racionalismo y también del empirismo. Como se sabe, la lectura de las obras de Hume despertó a Kant de su sueño dogmático porque Hume planteó un problema crucial para el conocimiento, el relativo a la causalidad, que desembocaba en el escepticismo. Kant, en cambio, reconoció que este problema podía ser superado y lo superó, diciendo que la causalidad es una categoría del entendimiento y no es algo de costumbre y hábito, como decía el propio Hume. Pero la lectura de Hume le sirvió para darse cuenta de que el empirismo era absolutamente necesario en su criticismo, en su idealismo trascendental. Por otra parte, también leyó con muchísima atención las obras de Newton y en ese sentido consideraba que la filosofía necesitaba de la física newtoniana para explicar la universalidad del conocimiento, y Kant quiso proporcionar esa necesidad y universalidad del conocimiento de una forma rotunda y clara. Por tanto, la filosofía kantiana se puede presentar como una especie de síntesis entre el racionalismo, ya que Kant comparte con esta corriente de pensamiento la concepción de que no todo conocimiento procede de la experiencia, pero también con el empirismo, porque Kant entronca con el empirismo al constatar que sin experiencia no hay conocimiento. Por lo tanto, para Kant, al igual que para Locke o para Hume, la experiencia es el inicio de todo conocimiento, pero también hay que señalar que las facultades humanas de conocer tienen una participación activa y fundamental en este proceso del conocimiento.
En consecuencia, pues se puede decir que él establece distintos tipos de juicios, los analiza, juicios a priori, a posteriori, juicios analíticos, que son, por ejemplo, universales y necesarios, pero no amplían el conocimiento, juicios sintéticos, que los dividió en juicios sintéticos a posteriori, que son particulares, contingentes y ampliativos, y también habló de juicios sintéticos a priori, que son juicios ampliativos en los que entre el sujeto y el predicado hay una conexión necesaria previa a la experiencia. Para el propio Kant, los juicios sintéticos a priori son conocimientos científicos porque son universales, son necesarios y amplían la información contenida en el sujeto. En conclusión, el conocimiento científico, tanto matemático como físico, se compone exclusivamente de juicios sintéticos a priori, porque son los únicos enunciados que son universales, necesarios y ampliativos. También reconoce el propio Kant la división entre verdades de razón, verdades de hecho, de Leibniz, de Hume, y el propio Kant pues habla de juicios analíticos y sintéticos. Los sintéticos serían los que amplían la información, etcétera, y los juicios analíticos son los propios de la lógica y de las matemáticas. En cuanto a la estructura de la crítica de la razón pura, podemos decir que hay varias partes. Él dice que hay pues una distinción entre materia de conocimiento y forma. La materia está constituida por las impresiones sensibles o intuiciones sensibles, y la forma son los elementos previos a la experiencia, por tanto los elementos a priori. Para Kant se puede afirmar que el proceso de conocimiento parte de la experiencia, pero cuenta con la participación activa del sujeto cognoscente. Se inicia con las impresiones sensibles, que constituyen la materia, pero es el sujeto quien construye el objeto de conocimiento y reordena las impresiones sensibles, dotándolas de una forma y de una estructura. En ese aspecto se puede hablar de varias partes que son sensibilidad, entendimiento y razón, que son las tres facultades que intervienen en el conocimiento. Está la estética trascendental, que se ocupa de estudiar la sensibilidad, que impone una forma y unas estructuras a priori a las impresiones de los sentidos y que Kant analiza en este apartado de la crítica de la razón pura. Está también la lógica trascendental, que estudia las condiciones trascendentales del entendimiento y la razón y que se divide en dos partes. De una forma, pues analiza la analítica trascendental, que se ocupa de estudiar el entendimiento, la facultad de pensar mediante conceptos y que permite al ser humano emitir juicios sobre la realidad. Y también hay que destacar la dialéctica trascendental, que se ocupa de estudiar la razón, las funciones de la razón, que es la facultad superior humana. Y por otra parte está también la estética trascendental, que se puede detallar, que ya comenté anteriormente, pero quiero insistir en que se ocupa de los elementos a priori que existen en la sensibilidad y que son las condiciones de posibilidad de que haya objetos. Kant define la intuición, además, como una relación inmediata del sujeto con el objeto de conocimiento y afirma que solo existen intuiciones sensibles que proceden de los sentidos. Estos aportan un conjunto de impresiones desordenadas y caóticas que el sujeto reordena y estructura, es decir, existen en el sujeto, podemos decir, unas formas a priori de la sensibilidad, que son las responsables también de reordenar los datos que obtenemos por los sentidos y que Kant identifica con el espacio y con el tiempo. De hecho, el espacio y el tiempo son formas a priori de la sensibilidad. Por otra parte, también él establece que la analítica trascendental se ocupa del estudio de los conceptos que estructuran el entendimiento y para Kant la tarea del entendimiento consiste en sintetizar, es decir, reunificar las representaciones obtenidas de la sensibilidad para de esa forma llegar a las ideas, a los conceptos. Porque Kant distingue entre conceptos puros, es decir, que no tienen un contenido empírico o experiencial, como por ejemplo la noción de unidad, que no es algo empírico, y conceptos empíricos que surgen de la experiencia sensible, que captamos, que aprehendemos, como por ejemplo los conceptos de silla y león. El estudio de Kant se centra fundamentalmente en los conceptos puros, a los que denomina categorías. Las categorías son, por tanto, formas a priorísticas o formas a priori del entendimiento que permiten pensar sobre las intuiciones sensibles. La existencia de categorías en el entendimiento significa varias cosas. Primero, que las categorías son la condición de posibilidad de que las intuiciones sensibles sean pensadas. No es posible pensar más allá de las categorías integradas en el entendimiento, pero además
Las categorías solo pueden aplicarse a las intuiciones sensibles. Cualquier otro uso de las categorías conlleva incurrir en errores. Podemos incurrir en logomaquia. Las intuiciones son vacías sin pensamiento y los pensamientos sin intuiciones también son pensamientos vacíos. Eso sería la logomaquia. Por lo tanto, para Kant, el pensamiento y la intuición se necesitan recíprocamente, porque si no, como dice, y vuelvo a insistir en ello, Kant afirma lo siguiente: los pensamientos sin contenido son vacíos, sin contenido empírico, ¿se entiende? Las intuiciones sin conceptos también son ciegas, sigue señalando Kant. En cuanto a la tabla de categorías que le estableció 12 categorías, se derivan de los juicios, y las categorías son unidad, pluralidad y totalidad en cuanto a la cantidad, en cuanto a la cualidad, relación, negación, limitación, y en cuanto pues a la relación, sustancia y accidente, causalidad y comunidad. Y por último, en cuanto a los juicios de modalidad, pues hay las categorías de posibilidad, existencia y necesidad. El resultado final del proceso de intuir una realidad y pensarla a partir de las categorías del entendimiento es el fenómeno. Por ejemplo, cuando pues recibimos unas impresiones sensibles que se reordenan en un espacio y tiempo concretos y posteriormente se subsumen bajo la categoría de la unidad. Esto nos permite hacer afirmaciones como que ahora estoy viendo un caballo. En este ejemplo, el fenómeno es el caballo. La física es, por tanto, para Kant una ciencia posible porque sus juicios se basan en categorías del entendimiento, como la de la causalidad aplicadas a las intuiciones sensibles. Una categoría como la causalidad se puede aplicar a realidades no fenoménicas, como Dios, porque si las aplicáramos así, supondría incurrir en un uso ilegítimo. Kant, por tanto, supera el escepticismo de Hume al considerar que la causalidad establece una relación necesaria entre fenómenos, pero determinada por el entendimiento, no por la realidad. A su vez denomina como noúmeno, o cosa en sí, a la realidad previa a la forma humana de conocer. Por tanto, el noúmeno representa el límite de la experiencia. Una categoría como la de causalidad no se puede aplicar a realidades no fenoménicas, como es el ejemplo de Dios. Dios es una realidad no fenoménica, porque eso supone incurrir en un uso ilegítimo. Kant supera el escepticismo de Hume al considerar que la causalidad establece una relación necesaria entre fenómenos, pero determinada por el entendimiento, no por la realidad. A su vez, denomina como noúmeno o cosa en sí a la realidad previa a la forma humana de conocer. En este sentido, el noúmeno representa el límite de la experiencia, la realidad externa que permite que haya conocimiento, pero que en sí mismo no puede conocerse. Afirma también Kant que existe un mundo externo al sujeto, el noúmeno, que es incognoscible, razón por la cual la filosofía de Kant se denomina como idealismo trascendental o criticismo. El noúmeno es lo que queda, según Kant, cuando se suprimen del fenómeno las categorías del entendimiento y las intuiciones del espacio y del tiempo. Por otra parte, también pues hay que señalar que en relación con la ética, Kant analiza la razón en su vertiente práctica, principalmente en dos obras: Crítica de la razón práctica y Fundamentación de la metafísica de las costumbres. En ese sentido, la razón práctica se ocupa para Kant de las acciones humanas y es el ámbito de la moral. La ética kantiana, por tanto, es deontológica porque hace reposar el valor moral de las acciones en la noción de deber, es una ética del deber por el deber, y se diferencia de las éticas teleológicas, como la aristotélica, en que el valor moral de la acción residía en la finalidad, identificada con el alcanzar la felicidad, porque las éticas finalísticas o consecuencialistas no son apropiadas para Kant porque las inclinaciones humanas son muy diversas, muy variadas, y eso no daría pues principios éticos universales aplicados a todos, por ejemplo el imperativo categórico, etc. Kant, por otra parte, no es un moralista que pretenda dictar nuevas formas. Su finalidad consiste en identificar la esencia de la moral. No le interesa tanto saber qué es bueno o malo, sino por qué algo es bueno o malo. Su respuesta es que los buenos actos siempre se hacen con buena voluntad. Por tanto, podemos decir que la ética de Kant se basa más bien en la estoica, en la ética estoica, y no, por supuesto, en la ética aristotélica o platónica. Kant señala en el inicio de la Fundamentación que lo único que realmente puede ser considerado bueno, sin restricciones, es la buena voluntad, la buena intención.
Para saber si un acto es bueno no hay que atender a sus consecuencias, sería una ética consecuencialista, materialista, sino a la intención que le guía. Una acción puede haber sido muy beneficiosa, pero no podrá calificarse como buena si no ha existido una buena intención en el momento de ejecutarla. Esto se puede explicar con muchos ejemplos, por supuesto, y bueno, realmente es algo que se ha tratado mucho en relación con la ética kantiana. En definitiva, él pretende que hay que actuar por deber, por supuesto exigir los derechos también, y por lo tanto, para él actuar por deber es lo contrario de actuar por intereses, móviles o inclinaciones. También actuar por deber no es lo mismo que actuar conforme al deber. En ese sentido, que está claro que Kant considera que actuar por deber significa que el deber es la única motivación de la razón, sin pensar en las consecuencias, ya que nuestro fin es cumplir el deber mismo. En cuanto al imperativo categórico, pues es un imperativo porque el deber, diríamos, constriñe o limita la voluntad, el deber y por tanto la acción moral es una imposición. Es categórico, lo que significa que la acción, para que sea moral, no puede considerarse como un medio, sino como un fin en sí misma. Por tanto, hay que obrar por deber, obrar moralmente, y tiene varias formulaciones este imperativo categórico. Actúa de manera que tu acción pueda convertirse en norma universal. También podemos decir, en otra formulación que empleó el mismo Kant, procede de modo que trates a la humanidad tanto en tu persona como en la de los demás, siempre como un fin en sí mismo y nunca como un medio. En cuanto a los postulados de la razón práctica, Kant finalmente concluye que para que la vida moral sea positiva es necesario postular las mismas realidades metafísicas que habían sido objeto de crítica al analizar la razón teórica o especulativa en la crítica de la razón pura. Tales realidades son la libertad, sin la que no habría autonomía ni acción moral, la inmortalidad del alma, los actos morales tienen una aspiración que trasciende la propia existencia, y Dios, que permite precisamente que se identifique el ser y el deber, la naturaleza y la ley moral. En relación con otras cuestiones, podemos decir que en el ámbito del pensamiento político, la respuesta que da Kant se encuentra en la obra La paz perpetua, donde Kant trata la cuestión de las relaciones internacionales, y para explicar la relación entre estados, Kant parte de la relación entre individuos. Kant considera de forma similar a Hobbes que el ser humano es por naturaleza insociable y violento. Afirma que cada persona solo aspira a satisfacer sus impulsos egoístas, y tiene toda la razón, desgraciadamente. La insociabilidad impide la convivencia y hace que el mundo sea un lugar peligroso. En este clima hostil y violento, la vida humana se encuentra en constante riesgo y no puede desarrollarse de forma satisfactoria. Los propios seres humanos fueron conscientes de que esta situación les conduciría a la destrucción, por lo que entendieron la necesidad de llegar a un acuerdo entre los individuos para no agredirse y formar un Estado. Todos los individuos de un colectivo aceptan unas normas de convivencia con el fin de vivir y de una manera satisfactoria, de no sufrir agresiones ni violencia. Y hay que decir también que la sociabilidad humana se explica, por tanto, a partir de su insociabilidad. Si no fuéramos insociables, no tendríamos necesidad de formar sociedades. En cuanto a la relación entre estados, la relación actual entre estados reproduce básicamente el mismo esquema que la relación que hubo entre individuos. Y él lo que procura es que no haya guerras, insiste en el valor de la paz, establece una especie de Naciones Unidas del mundo en su obra, en La paz perpetua, y en ese sentido está en estos planteamientos. En cuanto a la religión, pues cabe decir que escribió un libro, La religión dentro de los límites de la mera razón, que fue importante en su tiempo, tuvo una gran repercusión. Es verdad que el rey de Prusia le llamó la atención por sus escritos religiosos y realmente hay que decir que esos escritos lo que venían a decir fundamentalmente es que la religión es algo ético, es algo moral, y por lo tanto podemos considerar que Kant tenía un pensamiento que podríamos calificar de agnóstico o ateo, por supuesto con respeto al cristianismo y al pietismo en el que estuvo educado desde niño, pero él consideraba que la religión es como una forma de ética o una forma de moral, y que por tanto, teniendo buenos comportamientos, es suficiente para comportarse, diríamos, según el deber que él propone, con una ética adecuada,
Y los ritos religiosos para él son supersticiones, y las supersticiones pues son algo innecesario, porque lo fundamental de la religión es la buena conducta, el respeto a los demás, la valoración de la dignidad de cada persona, tratar a cada persona como un fin en sí mismo. Son preceptos que, aunque son éticos, o diríamos principios éticos, se podrían también incorporar como preceptos religiosos, en cierto sentido. Y en ese aspecto, pues es lo que plantea en cuanto a la religión el propio Kant. Muchas gracias a todos por su atención, y el que quiera puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal. Hasta siempre.